I'll get those you trust. Humanismo y Renacimiento italiano. El humanismo, doctrina ideológica, una filosofía de vida que consiste en considerar al hombre como centro del mundo, es decir, antropocentrismo. Pensamiento laico, fruto de ello, la autonomía comienza a ser importante y surgen los mecenas, personas ricas o poderosas, amantes del arte, que protegían económica y políticamente a los artistas y los contrataban. Toda la ideología humanista se basa en querer ser el cortesano, modelo de hombre ideal italiano. Un hombre que sabe escribir y que a su vez tiene facilidad con las armas. Un hombre culto y caballero. El Renacimiento. Hacia fines del siglo XV, Florencia y algunas otras ciudades italianas se convierten en escenarios de un florecimiento cultural sin igual en la historia de Occidente, los orígenes de esta era de esplendor, que sella el fin del medioevo feudal del escolasticismo. Se remontan al interés de algunos literatos del siglo anterior en el mundo de los antiguos griegos y romanos. A raíz del invento de la imprenta es que nace el renacimiento de todas las obras clásicas. Bien, la literatura renacentista. La nueva literatura también tuvo múltiples formas: la poesía con temas amorosos o religiosos, la narración cómica o trágica y el teatro, que se volvió un espectáculo de gran popularidad en el que se representaban todos los sentimientos y problemas de la vida humana. La literatura del Renacimiento tuvo una fuerte influencia en la evolución de las lenguas habladas en Europa, porque en las obras más importantes se encontraba un modelo del uso de la gramática, del vocabulario y del estilo de escribir. Esas lenguas, como el español, siguieron cambiando, pero a diferencia de lo que sucede con obras más antiguas, como el poema del Mio Cid, uno puede entender sin grandes dificultades los escritos de la época del Renacimiento. La imprenta jugó un papel muy importante para esta corriente literaria. El invento que cambió la historia, la imprenta, construida por Juan Gutenberg, logró imprimir su primer libro, que fue la Biblia. El uso de la imprenta se extinguió muy pronto. Se calcula que en 1500 se había impreso en Europa unas 30.000 obras distintas, desde sencillas hojas de oraciones hasta extensas obras de literatura, de ciencias y de técnicas. La imprenta causó una verdadera revolución, porque los conocimientos que antes estaban al alcance de unas cuantas personas, ahora podían ser aprendidos por todo aquel que supiera leer. ¿Cuáles son las características principales del Renacimiento? Se señalaría como la primera de todas su veneración por la antigüedad, porque precisamente ese afán de recuperar el mundo clásico es lo que da ese signo de algo que renace, de algo ya vivido, que vuelve a resucitar. Una veneración que se llevará a tratar de imitar el modelo antiguo y a reverenciar a sus sabios y a sus libros, de forma que nos vamos a encontrar con el principio de autoridad sostenido por los escolásticos y que tanta diferencia al mundo medieval del moderno. Aún se mantiene lo único que ocurre, que la autoridad que se invoca no va a ser ya la de un padre de la iglesia, sino la de un sabio antiguo. Dentro de sus representantes en Italia tenemos a Maquiavelo, primer teórico de la política moderna. Separó la ética de la política. Sus obras fueron El Príncipe, es un tratado sobre el arte de gobernador que fue publicado 5 años después de su muerte. Es la teoría funcional del Estado moderno. El fin justifica los medios, era su frase. Siguiente representante, Torquato Tasso, poeta italiano que se desenvolvió en la corte de Ferrara. Su obra, La Jerusalén conquistada, el poema se refiere al asedio y toma de Jerusalén, en que termina la primera cruzada dirigida por Godofredo de Bobillón. Consta de 20 cantos. Y por último tenemos a Ludovico Ariosto. En la última parte de su vida se dedicó al estudio y a la literatura, tras haber logrado ahorrar algún dinero. Sus obras fueron Orlando Furioso. Tiene 3 núcleos argumentales: el amor de Orlando por Angélica, la guerra entre cristianos y sarracenos y el amor de Ruggiero y Bradamante. En Portugal tenemos a su representante Luis de Camões. Ejerció el oficio luchando contra los moros en África, pierde su ojo derecho, tuvo dotes marinas y se dejó fascinar por los descubrimientos de sus compatriotas. Su obra, Os Lusíadas, está dividida en 10 cantos y en 1102 octavas. Relata la primera expedición que realizó Vasco de Gama al Cabo de Buena Esperanza y a las Indias de 1497. En Francia tenemos a Francois Rabelais. Fue doctor
en medicina y perteneció a la orden franciscana. Su obra, Gargantúa y Pantagruel, consta de 5 libros, con autonomía entre sí y cuya unidad radica en el relato de aventuras de los gigantes Gargantúa y Pantagruel. La obra tiene un tono irreverente, desenfadado, con una sobreabundancia verbal y un abierto sentido del humor sanamente grosero. Siguiente representante, Michel de Montaigne. Se le considera creador del ensayo. Su obra, obviamente, el ensayo, donde hace reflexiones sobre filosofía, política, literatura, pedagogía, etc. Su estilo es grave, cínico, elocuente, irónico. Su obra considerada como una de las más grandes del Renacimiento europeo. En Holanda tenemos como representante a Erasmo de Rotterdam, Desiderius Erasmo, más conocido como Erasmo de Rotterdam, por haber nacido en esa localidad. Julio II le otorgó una dispensa para renunciar a sus votos religiosos. Sin embargo, años más tarde le es concedido el priorato de Davente. Su obra, Elogio de la locura, una sátira a la sociedad renacentista y una dura crítica al ambiente monástico de la época. Y en España tenemos al famoso Garcilaso de la Vega, máximo exponente de la escuela italiana. Se le considera el Petrarca español. Su obra, Las Églogas, son composiciones pastoriles donde los personajes están idealizados. El tema es de carácter amoroso. Tenemos también a Fray Luis de León, iniciador de la poesía mística española. Sufrió injusta prisión por haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares y por defender la superioridad del texto hebreo de la Biblia sobre la versión latina. Su obra, La Perfecta Casada. En Inglaterra tenemos nada más y nada menos que al dramaturgo William Shakespeare. Su vida transcurre durante la época isabelina y escribió en 154 sonetos y 37 obras dramáticas entre comedias y tragedias. No tuvo originalidad argumental, pero sí gran destreza y magistralidad en el tratamiento de los temas que abordó. Su obra magna, Romeo y Julieta, Hamlet, entre otras, etc. Bien, en este cuadro te presentamos un poco del resumen del renacentismo en general. Los hombres pueden hacerlo todo si quieren. Albert. Una nueva cultura capitalista en su economía clásica, en su arte y literatura científica, en su enfoque de la naturaleza. El Renacimiento. Maquiavelo, filósofo político. Humanista, crítica de las ideas medievales. Moro. Avances tecnológicos en minería, bombeo metalúrgico, la imprenta. Coster, Gutenberg, Caxton se encargaron de darle vida a la imprenta. Resurgimiento de los estudios clásicos en literatura, arquitectura y filosofía. Avances en la ciencia pictórica, surge el hombre del Renacimiento, Leonardo Alberti, estudio sistemático de la anatomía humana, Vesallo, Erasmo, los grandes viajeros con astrónomos judíos, cartógrafos árabes, Copérnico, la astrología se vuelve astronomía, la reforma, Dios entra en el corazón del individuo, Calvino, Lutero, la alquimia se vuelve química, Paracelso quema en público los libros de Galeno y Avicena. La experiencia directa es más importante que la autoridad y así es como Europa se convierte en una potencia mundial en esas épocas. Actividad. Responde en tu cuaderno. Contesta. ¿Por qué surgió el Renacimiento? ¿Quién inventó la imprenta? Enumera a los principales representantes de la literatura renacentista. Relacionar. Del 1 al 5. Y por último, llena los casilleros en blanco con el nombre de los principales representantes del Renacimiento, que nacieron en Italia, Francia, Inglaterra, Holanda. Realiza un mapa mental del humanismo y renacimiento en tu cuaderno. Nos vemos en el siguiente tema.